El otro día hicimos una pequeña introducción a lo que para Qualis es ser la fuerza, ¿vale? O entrenar la fuerza. ¿Por qué queremos seguir ahondando en esto? Lo primero es porque creemos en que entrenar la fuerza no puede ser unidireccional, no puede haber solo una forma de entrenar la fuerza. La segunda, dado que tenemos claro que nosotros entrenamos para que una persona luego trabaje en su día a día fuera de nuestro gimnasio, es decir, lo importante no es lo que ocurre en el gimnasio, lo que importante es lo que conseguimos aquí, que se reproduzca fuera. Es muy importante ese análisis de lo que ocurre fuera y cómo se introduce en la persona o cómo esa persona lo tiene que generar. No me gusta llamarlo transferencia, pero bueno, vamos a decir que cuál es la idea de lo que hacemos aquí que se va hacia afuera. Vale, ¿cómo influye eso? Influye en el diseño de los ejercicios, influye en las metodologías de trabajo, influye en un análisis muy grupal, sobre todo cuando vamos a ese entrenamiento de la fuerza por actividad física saludable. Que lo podemos hacer como está pasando últimamente en nuestro sector, que es la de todos los centros son muy parecidos, se asemejan a entidades boxes, todos tienen un rack, todos tienen kettlebells, al final la diferencia no está en el centro, la diferencia está en cómo el entrenador entiende, programa y analiza a la persona desde la valoración y trabaja hacia afuera. Por lo tanto, ese entendimiento y la comprensión de la fuerza no es tan fácil como lo importante es que entrenen la fuerza, porque si no, ¿por qué cuesta tanto que entrenen la fuerza a los niños? ¿Por qué cuesta tanto que entrenen la fuerza a gente sedentaria? Y al final no acaban entendiendo muy bien cuáles son los beneficios. Porque ese es otro de los problemas. Todos los beneficios que tiene la fuerza no pueden ser derivados de un único método de entrenamiento. Es por ello que quiero que te fijes aquí en una serie de diapositivas que te vamos a dar, ¿vale? Y que vamos a conseguir explicarte a través de, para nosotros, qué es ese concepto de entrenamiento de fuerza funcional. La semana pasada, en nuestro anterior clip sobre entrenamiento de fuerza, lo que vimos es esta pirámide, pero ten en cuenta que hoy le hemos añadido una pequeña base que se llama tejido. Porque también es importante entenderlo, ¿vale? A partir de aquí nosotros analizamos para qué queremos entrenar la fuerza. Si lo que queremos es entrenar la fuerza como un elemento biológico, lo que estamos yéndonos es a la, vamos a decir, el sótano, la base clave, que es el tejido. Esto puede venir muy bien cuando, por ejemplo, hablamos de lesiones o recuperaciones de intervenciones o estructuras muy concretas. Pero si hablamos de funcionalidad y hablamos de individuo fuera y hablamos de todo lo que importa no es aquí, sino está ahí, tenemos que hablar de fundamentos, especificidad y especialización. Donde tenemos que entender la fuerza desde un elemento fisiológico, desde un elemento biomecánico o desde un elemento contextualizado. Claro, esto desde aquí, como siempre, se te puede atragantar. Al final tú, si yo te digo cómo entrenas la fuerza, lo primero que haces es entender qué ejercicios puedes hacer y diseñarlos desde ahí, ¿vale? Nosotros queremos que vayas un pasito más adelante y que entiendas que ese diseño de ejercicios no es tan al azar, sino que tienes que enlazar esto con esto. Nosotros le hemos puesto denominaciones de ejercicios porque nos ayuda a organizarnos más. Tú le puedes poner colores, lo puedes llamar como quieras, pero quiero que entiendas que no todos los ejercicios de fuerza cumplen algo que parece ser como es el comodín del público. Hay que entrenar la fuerza, ya, pero ¿a qué nos referimos? Bueno, pues si lo que nos referimos es optimizar estructuras, estaremos en el nivel tejido. Y para nosotros esos son los complementarios. Si lo que hablamos es de capacidad del ser humano, de la fuerza sin una relación con el contexto, sino simplemente porque necesita aumentar sus niveles de fuerza, hablamos de principales de fuerza, lo que para nosotros significa entrenar levantamientos. ¿Vale? Esto es muy curioso, lo que te acabo de decir es clave. ¿Por qué lo llamamos fundamentos? Porque esta parte del entrenamiento de fuerza la tendría que hacer toda persona que quiera mejorar sus niveles de fuerza independientemente del contexto. Es decir, aquí está lo que es para nosotros el 100% de todos los ejercicios de fuerza que deberían hacer todo tipo de personas. Ahora, cuando subimos hacia arriba y empezamos a entender, ya, pero yo necesito la fuerza para algo diferente que tú, es cuando ya empezamos a hablar de esos niveles de especificidad y especialización, y entonces en especificidad lo que hacemos es entrenar movimientos. Y aquí no quiero que entiendas entrenar movimientos como press, pull, empujes y tracciones. No, eso fue una traducción mal entendida
de la corriente que empezaba a aparecer de funcionalización del entrenamiento de la fuerza. Cuando decimos de entrenar movimientos es que nosotros analizamos los movimientos que la persona tiene en el contexto. Por ejemplo, si tiene apoyos a un pie o tiene predominancia de apoyos bipodales, si hay saltos, qué direcciones trabaja, si hay aceleraciones, si hay deceleraciones, cuál es la relación entre su hemisferio inferior y su hemisferio superior, y eso lo pasamos a un plano cinemático y de ahí construimos el ejercicio. Eso es entrenar movimientos. Y por último, aplicar esos movimientos. Es decir, yo para qué estoy haciendo saltos a una pierna con lanzamiento de balón, por ejemplo, para que luego, cuando yo tengo que hacer una arrancada hacia un balón, cuando yo tengo que coger mi niño desde el suelo, tengo que tirar del perro, eso no se parece en nada a un rack y a una pesa. Sin embargo, tu cuerpo ha aprendido a través de esta base de la pirámide a organizarse bajo carga, a transmitir fuerza, a producir fuerza y a estabilizar fuerzas, y por lo tanto cuando tiene que hacerlo desde el contexto ya tiene un aprendizaje y un bagaje para cómo hacer las cosas en términos de eficacia y eficiencia, ¿vale? ¿De qué dependemos muchas veces? De esa capacidad de movimiento en el contexto. Pero en el contexto, cuando nosotros hacemos una sentadilla, por ejemplo, nuestros pies están todo el rato fijos, pero en el contexto yo puedo necesitar una triple flexextensión con más o menos rango de libertad, con un poquito de asimetría en los pies. Es decir, la fuerza también nos ayuda a controlar los grados de libertad, cómo impacta la carga en ese control motor. Si nosotros nos vamos de nuevo a nuestra pirámide, ¿vale? Recuerda esto. Y venimos aquí y nos damos cuenta que cuanta más carga, menor control de los grados de libertad, más rígidos vamos a ser, porque lo que prima es resistirnos a esto. Sin embargo, si nosotros lo que estamos tratando de entrenar con esa fuerza es el control y aumentar la capacidad de adaptarnos a los diferentes grados de libertad, no podemos trabajar con cargas submáximas porque tenemos que utilizar el análisis mecánico del movimiento, cosa que aquí no es necesario. Aquí lo que importa en esos principales, que para cuáles son la sentadilla o grupo squat, el grupo deadlift o pesos muertos y el grupo overhead press, ¿vale? En esta constitución de principales nosotros lo sabemos es que hay una menor capacidad de utilizar los grados de libertad por el tipo de constructo de ejercicio que es, porque lo que nosotros no queremos aquí es aumentar los grados de libertad, lo que queremos es el impacto sobre la carga máxima. Sin embargo, con esos auxiliares lo que buscamos es el aumento del control del grado de libertad. Esto es clave, por ejemplo, cuando utilizamos la fuerza como elemento terapéutico. No se trata de potenciar el glúteo o el bíceps femoral, no se trata de hacer una receta, se trata de entender cuál es el siguiente paso en esa readaptación de lesiones, esa incorporación de fuerza a una patología o a un elemento lesivo que está recuperándose, ¿vale? Porque al final lo que nosotros nos tenemos que hacer la pregunta es cómo todo esto influye en el contexto. Y evidentemente, un descenso del control del grado de libertad influye negativamente en el contexto porque lo que hace es hacer a la persona menos adaptativa. Esto ya hablaremos un poquito más adelante. Como ves, en esa construcción de la fuerza hemos ido avanzando desde lo que es la pirámide, entendiendo qué es lo que hacíamos, ¿vale? Desde su capacidad, optimización, entender la fuerza, clasificación de los ejercicios, impacto de la carga, y ahora viene la siguiente parte, que es clasificar ejercicios, porque yo te pongo a ti ahora mismo y te digo, vale, dime 20 ejercicios de fuerzas diferentes y seguramente me dirás algunos con los dos brazos y las dos piernas, otros con un brazo y dos piernas, unos que alternan las bases, cosas que has visto, cosas que te has formado. Pero si yo te digo que generes una estructura compleja de familias o que trates de ordenarlo, ¿cómo lo harías? Bueno, pues nosotros lo hemos generado de esta manera, ¿vale? Que también iremos poquito a poco ampliando. Lo que quiero que entiendas es que así, cuando tienes tu armario ordenado, la capacidad de diseñar, de elegir y de generar algo con sentido y coherencia más rápido es mucho más eficaz. Es decir, te estamos haciendo un entrenador más eficiente en el diseño. Por ejemplo, los principales, cuya misión clave es optimizar la fuerza como elemento fisiológico, la capacidad, tiene una organización muy sencilla, pero sin embargo, si nos vamos a los auxiliares, como su elemento es trabajar sobre ese concepto de variabilidad mecánica, que no significa hacer muchas cosas. La variabilidad mecánica es la capacidad adaptativa que tiene el ser humano para que pueda, independientemente del contexto que le demande, generar un movimiento eficaz, eficiente, es decir, utilizar la fuerza. Pues como hablamos de elementos de variabilidad mecánica, ya tenemos una organización un poco más compleja. Y evidentemente, si nos vamos a esa estructura, si nos vamos a la base del movimiento, pues tendremos un control más pequeñito. Todo esto
tiene una relación clave en el diseño de los ejercicios, porque dependiendo de qué quieres trabajar, de ese diseño por objetivos, hoy cuál es el objetivo de la sesión, tendrás que ir hacia una predominancia de un tipo de ejercicios u otra predominancia, ¿vale? A partir de aquí, si nosotros hablamos de ese principio de especificidad que no solo influye en la variabilidad mecánica, todo el diseño, la planificación y la programación, que es el siguiente paso, tiene que ver con, por ejemplo, la variabilidad metabólica, la cinética, la cinemática, es decir, niveles de especificidad. La especificidad no significa imitación, sobre esto hablaremos largo y tendido, ¿vale? No se puede decir que algo sea específico porque imita, no, algo puede ser específico a nivel contextual. Por ejemplo, no hay nada mejor para mejorar tu golpeo al balón en saque de puerta que hacer saques de puerta. Pero también podemos hablar de variabilidad cinemática, aquellos ejercicios que tienen una relación o que se basan en la organización mecánica, en el contexto, y lo traducen a ejercicios en el gimnasio, ¿vale? Una variabilidad metabólica que tiene que ver con los tipos de esfuerzos, una variabilidad mecánica, cuando hablamos de esa mecánica acelerativa, esa mecánica decelerativa, una variabilidad fisiológica, fuerza máxima, es decir, aquí lo que nosotros te enseñaremos es a saber cómo analizamos el entorno, es decir, cómo somos capaces de, desde ver esta persona para qué quiere utilizar la fuerza, trabajarlo y determinar en cada sesión objetiva cómo nosotros vamos a incidir en una de las partes. Hay partes que a lo mejor puede ser más necesarios irnos hacia un contexto más real, por ejemplo, utilizar una pista, un campo, sacarle el gimnasio, y hay otra parte en la que necesitamos hacer el gimnasio. Pero esto no es, esto es mejor que esto o esto es lo único, no, esto es un equilibrio, ¿vale? Tenemos que estar en constante reequilibrio, modificando la variabilidad específica. Dicho esto, te resumo muy claramente. Primero, la fuerza no tiene un único modo de entrenarse, porque no tiene un único beneficio y no tiene una única consecuencia. Por lo tanto, sal de ese pensamiento reduccionista. 2. ¿Qué quieres trabajar de la fuerza? ¿Quieres trabajar la base fundamental de la fuerza del ser humano o su capacidad aplicativa? ¿Vale? Si quieres trabajar su capacidad aplicativa, la quieres trabajar desde el contexto, con esas habilidades de movimiento y especialización de la fuerza, o desde el gimnasio, con ese análisis biomecánico y creación de esos ejercicios auxiliares. Y por último, ¿cómo impacta esto en el diseño de tus sesiones? Deja de hablar de sesiones de empujes y tracciones, eso no es entrenar movimientos. Empieza a hablar de, vamos a potenciar hoy su capacidad acelerativa, su mejora del lanzamiento, su empuje vertical para X, es decir, empieza a hablar en términos mecánicos de movimiento y empezarás a entender el concepto funcional. Para que lo tengas muy claro, una cosa es entrenar la fuerza como base de levantar cargas, hacerte más fuerte, y otra cosa es cuando tienes que funcionalizar esa fuerza para un propósito. Por eso, Qualis somos especialistas en entrenamiento de fuerza funcional.